Bueno, Clau, bienvenida a TVCO Encuentros. Te hemos convocado para una ocasión muy particular que tiene que ver con la edición de tu libro La verdad los hará libres, que tiene que ver también con los abusos eclesiásticos que ocurren, lamentablemente son hechos de los cuales vamos a estar hablando, así que bienvenida a TVCO. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué placer, qué orgullo venir, que me hayan convocado, así que gracias, mil gracias. Bueno, un poco nerviosa, porque lo mío no es la televisión. Bueno, pero venís de los medios, la gente te conoce. Eso es lo que quiero empezar a desandar un poco, ¿no? Ese camino tuyo en los medios de comunicación, en la docencia, a través de los años. ¿Cuánto llevas ya ejerciendo la profesión, trabajando? En el 2000 entré como pasante de la Universidad en la Reforma, estuve 2 años. Y a partir de ahí, bueno, empecé un derrotero por varios diarios y por varias radios. Así que son 23 años en el periodismo y nunca dejé la docencia. Yo trabajaba antes como maestra de escuela primaria, nunca la dejé. Fui estudiando periodismo mientras trabajaba como docente. Nunca la dejé, pero en lugar de seguir en la primaria, me volqué a la secundaria y sobre todo a las materias de comunicación. Y en los últimos años, como un poco desencantada del periodismo que me tocaba hacer, me volqué más a la docencia y menos al periodismo. En un momento es como que uno siempre dice, bueno, la censura puede venir del gobierno, de las empresas que te dan la publicidad, ¿no? Y como periodista uno eso no lo quiere. Es otra censura. Bueno, hay que escribir sobre lo que la gente quiere leer. Quizás sobre lo que vende. Claro. Y no es tanto el periodismo que a vos te interesaba hacer. Exactamente, porque creo que muchos periodistas, no todo el mundo, pero muchos periodistas entramos en esto con esta idea de, bueno, es mi aporte, es esta bisagra entre la ciudadanía y el poder político o el poder económico, es poder desentrañar aquello que la gente común no lo puede hacer porque está en una vorágine de vivir todos los días y bueno, y todo eso se ha ido perdiendo. Es decir, es como que los espacios que te coartan de alguna manera fueron cambiando, lo político, lo económico, la gente que tiene poder se pasa a otro espacio y es más sutil también. Es mucho más sutil, es mucho más difícil. Es decir, al final me están coartando en lo que yo creo que es importante que se sepa, porque justamente no es lo más leído. Claro. En un momento podías tener el poder de que la gente que menos posibilidades tenía de expresarse te podía usar como canal, y eso me parecía fantástico, me encantaba. Ibas a los barrios, estabas en la calle, estabas con la gente. Ya no lo necesitas más, tienen las redes sociales, todo el mundo filma, todo el mundo sube a las redes, inclusive me parece que hasta tienen más posibilidades de llegar que yo por una cuestión generacional, ¿no? Y en aquel momento era también esto de poder estar con la gente que más poder tenía e incomodarla de alguna manera con las preguntas que la gente común se hacía. Ya no existe más, porque todo el mundo tiene su equipo de prensa, todo el mundo te manda algo, ya no puedes llegar más a hacer una nota con alguien con poder libremente. Eso fue entonces lo que te marcó el camino para decir, no quiero esto, pero te reencontraste, ¿no? A ver, vos sabés que, sí, no es no quiero, fue casi inconscientemente, porque ella no le encontraba esa pasión que tenía. Y me dediqué más a la docencia, y bueno, en pandemia justamente me llega una historia muy interesante, y también cansada de lo volátil que es todo. Nada queda, todo se va, todas las 2 horas, las 3 horas, los 2 días, ya se perdió y creo que nosotros somos memoria, si no somos memoria perdemos una parte importante de nuestra humanidad. Bueno, me encontré con una historia y digo, ¿por qué no ponerlo en un libro? A ver si en un libro se mantiene y no se desaparece a las pocas horas. Y bueno, y fue como reencontrarme también en eso
en esa utopía que yo tenía sobre, o esa idea que tenía sobre el periodismo. Mediáticamente hablando, la historia que vos contás en este libro, que se trata de periodismo de investigación, es la historia de Vicente Suárez Wollert. Es un libro que tiene que ver con el abuso eclesiástico. Digo, te llegó esta entrevista a través de tu trabajo en la radio, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que en la radio pasa todavía más rápido, porque lo que no se escuchó, si no lo volcaste a las redes, se perdió, digamos. Es como también ese dolor de cuántas noticias, cuántas entrevistas interesantísimas, y tampoco uno no tiene el tiempo a transformarlo en un podcast, ¿no? Porque ahora lo podría hacer tranquilamente. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa con un libro? ¿Se mantiene o no se mantiene? Todavía no te puedo contestar, porque es reciente. No sé si dentro de 2 años o 3 años alguien me dirá, che, leí el libro, qué increíble. No sé. Pero bueno, es un desafío y es una apuesta. Bueno, contame quién es Vicente, para la gente que no conoce su historia. ¿Qué fue lo que pasó con él? Vicente es un joven, todavía joven, que a los 19 años entró a la Fraternidad de Belén de Intendente Alvear, que es un instituto secular, es decir, no es una congregación, no es una orden religiosa, es algo diferente que lo permite el Concilio Vaticano II como una forma de frenar la teología de la liberación a las comunidades eclesiales de base. Y en general son espacios muy conservadores que quieren volver a la iglesia medieval o preconcilio II, y entra allí, bueno, buscando realizarse, buscando cumplir su vocación de servir a Dios y al prójimo, y empieza a ser enredado en una telaraña de manipulaciones que tienen mucho de similar con lo que es la manipulación, la violencia de género en una pareja, ¿no? Esto de separarlo de todo el mundo, de hacerlo sentir especial, bueno, y en el caso de la religión es muy fuerte esto de negarse a sí mismo para llegar a la santidad, al camino de la santidad, dejar los gustos de lado, dejar las inquietudes de lado, porque todo tiene que ser, todo momento que no es para Dios, es un momento perdido. Y bueno, es una telaraña de manipulación tan fina y tan basada en la fe y en Dios y en la religión que lo va llevando a la negación de la propia personalidad. Pasa mucho en las sectas, tiene mucho de secta la Fraternidad de Belén, muchas características propias de la secta. Cualquier secta, en este caso es un instituto secular de la Iglesia Católica, pero podemos encontrar sectas en un montón de espacios diferentes, ¿no? Que bueno, termina siendo abusado, y yo estoy segura de eso, abusado sexualmente por su líder, y con una dificultad muy grande para poder darse cuenta del abuso, entender lo que estaba pasando y poder tomar distancia. Bien. Clau, vamos a dejar este primer bloque acá. En el segundo nos vas a contar todo, porque queremos saber todo de tu libro La verdad los hará libres. Recién nos definías quién era Vicente y bueno, contanos cuáles son los hechos que van relatados en el libro. Es un caso de abuso sexual eclesiástico. Estuvimos como 4 o 5 meses, todos los jueves 2 o 3 horas con videollamada, charlando con Vicente, ¿no? Entonces ahí en esa novela relato, y a la manera de novela, es rápida, una lectura muy rápida, todo lo que le pasa a Vicente, por qué entra, cuando entra, lo que siente, lo que vive, cómo va transformando su personalidad para estar totalmente en manos de una persona muy manipuladora, muy egocéntrica, cómo ocurren los abusos, cómo reacciona con
con pequeñas rebeldías, con cosas que dentro de una comunidad religiosa están totalmente prohibidas, como llegar tarde a la oración o manchar el hábito, no sé, cosas que son muy sagradas para una... con pequeños problemas que generaba dentro de la comunidad, porque empieza a reaccionar de esa manera, porque no puede entender en su cabeza lo que está pasando, como esa persona que era su líder, casi un santo. En las comunidades, los fundadores de este tipo de institutos son considerados casi santos, porque son los elegidos por Dios para armar una comunidad que tiene como función, como objetivo llegar a la santidad. Entonces, como esa persona estaba haciendo lo que estaba haciendo, no lo podía entender, le costó entenderlo, y después te das cuenta que lo mismo pasa con los niños abusados, pasan muchos años para que puedan darse cuenta de lo que sufrieron, ¿no? Pero bueno, sí el cuerpo habla, dolores de cabeza, insomnio, pequeñas rebeldías, pequeños conflictos, una persona se transforma en conflictiva dentro, hasta que hay un conflicto más grande y se va. El cura le dice que se vaya a su localidad de Santa Elena, Entre Ríos, al norte de Entre Ríos. Pasa por La Plata porque no había colectivo, o no hay, no sé todavía, colectivo directo. En La Plata hay una confusión porque allí también está la Fraternidad de Belén y ahí termina dejando la fraternidad, volviendo a su localidad. En principio no puede relacionarse con la gente demasiado, porque quienes están en estas comunidades, donde todo está normado, donde se deja de lado la individualidad, donde no había televisión, no había internet, no había radio, no había relación con el mundo exterior, volver al mundo exterior es como un choque. Es un bicho de otro pozo, ¿viste? Claro. Intenta nuevamente la vida religiosa, le da mucho temor en Argentina, porque bueno, por los informes que podían pedir o lo que podía decir, y se va a Paraguay. En Paraguay tiene una historia también bastante conflictiva, no hubo abusos ni mucho menos en ese sentido, pero sí el tipo de vida que llevan en esas comunidades, donde los ponen a prueba, porque la obediencia es fundamental, los ponen a prueba constantemente. Él se enfermaba, terminaba en el dispensario, le daban vitaminas, lo mandaban a hacer reposo y cuando volvía le hacían hacer los trabajos más duros. Es decir, no había forma de que se recupere su salud, hasta que una enfermera le acaricia la cabeza y dice, ¿por qué no probás dejar el convento a ver si te curás? Porque no había forma de curarlo, ¿no? Y ahí deja el convento y tiene todo un proceso. A mí yo hice mucho hincapié en la cuestión psicológica en el libro, porque el proceso de poder salir de eso son todos procesos distintos, porque después hablé con varios sobrevivientes, cada uno hace un proceso diferente, pero son muy interesantes porque son procesos de resiliencia total. Yo después de escribir el libro, digo, a mí me puede pasar lo que me pueda pasar, que voy a estar siempre fuerte, porque es impresionante, y no es un libro de autoayuda, pero también leer esa historia y ver cómo pueden salir de semejante lugar de opresión, que además se siente como que es voluntario. Nadie te pone preso voluntariamente, pero toda la telaraña de manipulación es muy fuerte y sutil. Y bueno, y cómo va saliendo de a poco, me pareció lo más interesante, ¿no? Y también como son las redes sociales, que hoy hablábamos sobre las redes, él empieza a escribir en el Twitter, un día en el convento, 1000 días fuera de él, algo así. Una especie de diario, sí, de diario íntimo. De diario, que es divertido. Sí. Bueno, vos me decías que leíste el libro. No sé, cuenta todas las cosas que le ocurren, digamos, hasta riéndose de sí mismo, ¿no? Claro. Quiere ayudar a una abuelita a usar el cajero y se da cuenta de que no sabe usarlo él, el cajero automático. Quiere mirar el noticiero y se da cuenta de que no sabe usar un control remoto y no tiene ni la menor idea de cómo poner la televisión. O un día se viste normalmente, ¿no? Y sale a la calle y nadie lo reconoce, porque, bueno, es un pueblo muy chiquito, ¿no?
Y entonces, y tiene muchos seguidores, porque es bastante divertido como cuenta todo lo que le pasa a él cuando sale a la vida civil, digamos, común, ¿no? Hasta que un día escribe eso, que había sido violado. Y un periodista de un diario de Entre Ríos lee el Twitter y empieza a atar cabos y lo llama y le dice, ¿quién te violó? ¿Fue tu superior? Le dice, sí. Padilla, sí. José Miguel Padilla, sí. Y entonces dice, hagamos una nota, pero los padres no sabían. Claro. Porque bueno, no tienen Twitter los padres. Así que bueno, primero le cuenta a los padres, sale la nota, y una estudiante que allá es profesora de historia de Intendente Alvear, en un fin de semana, volvía desde Santa Rosa donde estudió Alvear y lee en las redes sociales, así que se contacta con él y le dice, bueno, que le creen, que tiene que hacer la denuncia, y empiezan a entablar un diálogo a través de internet y lo convence de hacer la denuncia penal. Bien. ¿No? Entonces, Vicente no tenía plata, estaba estudiando el profesorado de educación especial, juntan plata, un grupo de feministas que se llamaban Sororas Libertarias, algo así, que ya le cambiaban el nombre porque lo de libertario no lo querían usar más, por eso tampoco me acuerdo el nombre del todo. Y Vicente viene a La Pampa, lo vienen a buscar a General Pico, le ponen una gorrita para que no lo reconozcan, porque ya se había armado un revuelo en Intendente Alvear con esta noticia, que ya era noticia. Y bueno, lo llevan a Intendente Alvear a pasar la noche, al día siguiente hacen la denuncia, y bueno, ya empieza un proceso judicial que no terminó, que tuvo una sentencia en primera instancia de absolución por beneficio de la duda para la absolución de Padilla, pero bueno, ya fue apelada y ahora el 12 de septiembre va a tener su audiencia de presentación de pruebas de las partes y yo creo que va a seguir bastante. Bien, Clau, vamos a dejar este segundo bloque acá y en unos minutos volvemos para continuar hablando de esta historia. Bueno, Clau, contextualizamos un poco, hablamos también de Vicente, que es un poco el protagonista, pero bueno, también hay otra historia que hay que contar y es quién es la otra persona de la cual vos hablas en el libro. Estás hablando de José Miguel Padilla. José Miguel Padilla es un cura que estuvo en San Luis, muy ligado a la dictadura, al obispo Laice, denunciado por violación a los derechos humanos. De hecho, me contacté con una ex detenida de San Luis, que ella dice que lo vio cuando era muy joven, secundando a Laice, cuando Laice entraba a la celda de los detenidos durante la dictadura para confesarlos, ¿no? De ahí él se pelea con Laice, con el obispo de San Luis, muy retrógrado, un obispo muy conservador, y encuentra cobijo en La Pampa con el obispo Bredich, que también fue el obispo de la dictadura de La Pampa durante la dictadura. Están las fotos muy conocidas de Laice con todos los militares, ¿no? Sonriendo, qué sé yo. Acá encuentra cobijo, crea con otros dos sacerdotes que salen de la orden de los capuchinos franciscanos, crea un instituto secular. En San Martín tienen su primer lugar y luego en Intendente Alvear ya hacía un año que no tenía sacerdote, así que la comunidad lo recibió con muchísimo euforia, ¿no? Por un orgullo de pueblo, le abrió las puertas, realmente le pintó, el intendente mandó a pintar
la iglesia, ponerle cortinas nuevas. No, la recibieron, la verdad, con alfombra roja. Enseguida mostró que quien iba a mandar era él, y mandó pelar todas las ventanas, pasarles breas, sacar las cortinas, blanquear todo, ¿no? Bueno, y empezó a hacer, como a manejar muchos cambios. Mucha gente se fue, otra gente se quedó, otra gente se acercó. Y él tenía, nunca dejó toda su ideología de lado. Además estuvo bendiciendo, esto me había olvidado, bendijo las armas de los Carapintadas en el levantamiento contra Alfonsín, en uno de los levantamientos contra Alfonsín. Tenía ya su trayectoria muy conservadora. Y bueno, en Intendente Alvear su prédica iba, la político y lo religioso iban de la mano, ¿no? Tenía un odio visceral ante el kirchnerismo, hacia el kirchnerismo, hacia el feminismo, hacia la Revolución Francesa, qué sé yo, no sé. Él quería volver a la iglesia preconciliar, a una iglesia medieval. De hecho, vivían de una manera bastante medieval, o viven. En realidad quedaron 4 nada más frailes de los 12, 13, 14 que habría cuando estaba Vicente. Pero muy, muy allegado a la gente de poder, muy allegado a la gente de poder. Y la gente de poder encontró quien justificara su odio hacia las clases sociales menos favorecidas, hacia los gobiernos más populares o populistas, como le quieres decir, ¿no? Y sí, tuvo un cobijo muy importante en lo económico. Le regalaron camioneta 4x4, le regalaron un terreno para que construya el convento, ¿no? Bueno, pero es un sacerdote que tiene una impronta muy conservadora, muy conservadora. Ahora, te digo, cuando yo digo, esto es de manual, ¿viste? Un tipo reprimido, conservador, sí. Bueno. Y me pongo a investigar más sobre el tema, porque me terminó la novela y me parecía que le faltaba profundización al tema, ¿no? Eso es lo que está en el epílogo, ¿no? Claro, del libro. Claro. Entonces me pongo a investigar sobre el tema, así como para colmo en pandemia, que uno tenía más tiempo, leía, miraba documentales, leía notas periodísticas, leí, no sé, la cantidad de los libros que leí. Me comuniqué con Julián Maradeo, con Pepe Rodríguez, con Miguel Bofano, gente que ha escrito, que son muy reconocidos, Pepe en el mundo y los otros dos, los otros acá. Y me encuentro con que los abusadores son de todo tipo y color. Padilla era desagradable desde el principio, pero encontrabas curas que son divinos, tercermundistas. La canción que a mí siempre me gustó de la iglesia la había hecho un cura violador, de todo tipo y color. Que no tienen que tener sí o sí un perfil, sino no es un perfil ideológico. Claro. Lo que sí encontramos son otros perfiles que las pericias que le hacen a Padilla la dan. Personas, bueno, con dificultades para relacionarse emocionalmente con los demás, ¿no? Se sienten por encima del resto de la gente, con algunas inseguridades emocionales fuertes, ¿no? Y algunas de esas características las da las pericias de Padilla. No da otras cosas, pero esas las da. Eso sí lo encontrás en todos los casos. Las pericias se repiten bastante en ese sentido, ¿no? Y vos te encontrás con que la iglesia entonces es un lugar ideal para quien tiene este tipo de conductas, tanto de abuso sexual o de pedofilia, que son dos cosas distintas, porque tiene a las víctimas muy al alcance de la mano. Claro. A través del secreto de la confesión, del sacramento de la confesión, conocen lo más vulnerable del ser humano. La tiene al alcance de la mano. Tiene una zona liberada, porque nadie va a mandar a un chico a la iglesia diciéndole cuídate. No, porque es un lugar de confianza, es un lugar donde simbólicamente vamos a encontrar la paz.
¿Sabés todo que eso, se me ¿no? ocurre preguntarte, las víctimas que has conocido, ¿han sido en el momento de los hechos todos menores de edad? No, O jóvenes o no. adolescentes o hay...? Los que yo he hablado han sido adolescentes, pero he leído casos de chicos de 5 años, de gente mayor, de mujeres adultas, de todo tipo. También las víctimas tienen algunas características comunes. Son personas que en ese momento son muy vulnerables, o en su vida o en ese momento. ¿Te has encontrado con todos los casos de gente que ha hecho resiliencia de alguna manera o gente que...? No. Los que no han hecho resiliencia lo he leído. Por suerte de los que he hablado, sí. Pero he leído casos realmente atroces, muchos casos de gente que empieza a autolastimarse, que se termina suicidando, de alcoholismo, de drogadicción, de problemas psiquiátricos grandes. No, ojalá fuera así, ojalá fuera así. Hay algunos casos que he leído que me han dolido más que otros. Yo digo, nunca más voy a escribir sobre este tema porque fue muy duro. En caso de una nena de 14 años que cuidaba a sus hermanitos muy pobre, vivía con su madre, sus hermanitos en Salta, y el obispo la viola, queda embarazada, y cuando queda embarazada la madre la echa, el obispo le cierra la puerta y con su bebé empieza a pedir en la calle. Y es tomada con una red de trata de personas que se la lleva. Tremendo. Y cuando, sí, veo, por favor, todo lo que te pasa, puedes salir, y ella contó no me acuerdo si en TN, Telefe, Telenoche, algo así, contó toda la historia. Cuando ve un día en la televisión a Telma Fardín y el resto de las actrices denunciando, entonces ahí entiende todo lo que pasó y sale. Y puedes salir adelante, ¿no? Pero no siempre es resiliencia, no. De hecho, el otro día hablando con alguien que trabaja en salud mental, decía el altísimo porcentaje de usuarios de salud mental que tienen que han sido violados de niños. Esto se permite gracias al silencio que hay alrededor de todo esto. Si no fuera porque se esconde bajo 7 alfombras, esto no sería así, porque es difícil para la víctima, porque aparte los victimarios se hacen muy amigos de la familia en general, les hacen regalos, los tienen como personas especiales a las víctimas. Entonces, si de esto se habla, esto se va a terminar, porque el silencio es lo que permite que esto ocurra y ocurra tanto. Bueno. Así que hay que decirlo, pero la verdad no es agradable para nada. No, claro que no. Pero bueno, a ver, está este libro, La verdad los hará libres, que la gente lo conoce, se puede leer y bueno, y se puede conocer la historia. Así Bueno, que está en la biblioteca de Corpico. Muy bien. Así que ahí lo puede hacer el chivo, ¿no? Ahí está, por supuesto. Y si lo quieren comprar, bueno, está en las librerías de Pico, también está en Amazon Kindle, por si lo quieren en formato digital, y en Mercado Libre también. Muy bien. Bueno, Clau, gracias por venir. No, gracias chicos, gracias a ustedes. Muy bien.